Eres mi Salvador, vengo a darte adoración, Redentor, tuyo soy, me has brindado tanto amor. Hola amada iglesia, una vez más, bienvenidos a la iglesia Pacto de Amor. Como siempre, antes de recibir el mensaje del día de hoy, dispongamos nuestro corazón a través de una pequeña y corta oración. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, te damos gracias por permitirnos pasar este tiempo, Señor, edificándonos. Te damos gracias, Dios todopoderoso, porque tú te preocupas por nuestras vidas y a través de tu palabra recibimos la instrucción para hacer de ellas lo mejor. Hoy, Señor, queremos pedirte que sea sembrada en nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro corazón, para que dé el fruto que tanto tú como nosotros anhelamos y deseamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Al mensaje de esta mañana yo le he llamado ¿qué piensas de mí? ¿Qué piensas de mí? En cualquier relación es muy importante el concepto que tiene el uno o el otro, entre esposos, entre novios, entre empleados o jefes, se maneja siempre la pregunta, bueno, ¿y qué pensará de mí? ¿Qué pensará mi esposo? ¿Qué pensará mi jefe? ¿Qué pensará este amigo? ¿Qué pensará de mí? ¿O quién creerá que soy yo? Pues que acaso no se está dando cuenta que quién soy yo. Eso nosotros lo vemos en el argot popular, en la calle, tratando de imponer la imagen que supuestamente nosotros tenemos frente al desconocimiento del otro. Y es que usted no sabe quién soy yo. ¿Cuál es el concepto que las personas tienen de mí? Es una gran pregunta que nosotros todos los días nos hacemos o nos debemos hacer. ¿Por qué? Porque el concepto que tienen de ti refleja o se refleja en la actitud del otro. El otro actúa contigo de acuerdo a lo que él cree quién eres o de acuerdo a lo que él piensa. Tú puedes ver qué es lo que el otro piensa de ti. Por otra parte, si te tienen a ti en un concepto alto, pues por supuesto que en todas las cosas vas a rendir mucho más, de lo contrario vas a rendir menos. Si en un trabajo mi jefe tiene un concepto alto de mí, pues mi rendimiento va a ser mayor. En nuestra relación con Dios también es muy importante conocer el concepto que yo tengo de Él, de Dios Todopoderoso, y el concepto que Él tiene de mí. Amén, iglesia. Ahora sí, veamos esto que le estoy diciendo en la palabra de Dios y lo invito para que vaya al Evangelio de Mateo, capítulo 16, Mateo, capítulo 16, versículo 13. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Mire que Jesús les hace una pregunta a sus discípulos porque está interesado en saber cuál es el concepto que tienen de Él, cuál es el conocimiento que tienen de Él, qué piensa la gente de Él. Y le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y ustedes, les pregunta Jesús, ¿quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes qué piensan de mí? ¿Y ustedes qué creen de mí? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Jesús le contestó, dichoso tú Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Y el que lo cree, dice amén y amén. Gloria a Dios. Mira, iglesia, que es de suma importancia que nosotros como cristianos conozcamos quién es Jesús. Usted se puede aterrar muchísimo cuando reconoce, cuando sabe, cuando descubre que hay muchos cristianos que no tienen ni idea quién es Jesús o que tienen un concepto vedado, un concepto equivocado, un concepto errado. Por eso Él está interesado en saber lo que tú piensas de Él, porque hay diversas opiniones acerca de Jesús.
Porque lo estamos viendo en la misma palabra y lo vemos hoy en día, que todas esas expresiones de quién es Jesús también lo vemos hoy en día. Por eso muchos dicen que es un profeta, que es un maestro, que es un hombre como cualquier otro. Otros dicen que es el Hijo de Dios, hay otros que se refieren a él como el que hace milagros, etcétera, etcétera. Pero Jesús es consciente de las respuestas del mundo. Él sabe las respuestas del mundo. Él sabe cuál es el concepto que el mundo tiene de él. Pero les hace esa pregunta a sus discípulos y por eso, por extensión, nosotros que somos sus discípulos, somos sus seguidores, también la pregunta es para nosotros, porque Él no está interesado en saber lo que el mundo piensa de Él. Él no quiere saber eso. Él lo que quiere saber es si sus discípulos han llegado a entender quién verdaderamente es Jesús. Y es la pregunta que nos debemos hacer esta mañana. ¿Sabemos realmente quién es Jesús? Es una pregunta de gran importancia, una pregunta de gran reflexión y meditación a la luz de la palabra de Dios. Porque lo que pensemos acerca de Él tiene gran consecuencia en nuestra vida. Si nosotros creemos que Jesús es una imagen tallada, si tú crees que Jesús es una estampa, si tú crees que Jesús es un rosario, si tú crees que Jesús es un ícono, una imagen o un Dios lejano, pues así mismo va a obrar en ti. Esa es la relación que tú vas a tener con una imagen fría, con algo que está total y absolutamente mediado por una ritualidad, etc. De la respuesta que nosotros demos a esta pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Qué es lo que nosotros pensamos de Él? Depende nuestra relación con Dios y con los demás. No importa lo que el mundo o la ciencia o los demás piensen o digan de Jesús. Nosotros debemos tener la seguridad, la certeza, la convicción de quién es Jesús. Porque de eso depende nuestro futuro, depende nuestra vida, depende el futuro de nuestra familia, el futuro de nuestros hijos, el futuro de las nuevas generaciones en nuestro contexto, que es la iglesia, en nuestra familia, etc. Las religiones en el mundo entero tienen todo tipo de conceptos de Jesús, concepciones de Jesús. Por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que es solo un hijo, fue un hijo creado, Dios creó, es el Hijo de Dios, simple y llanamente. Es más, en algunas oportunidades lo relacionan con el ángel Gabriel. Dicen, no, es que el ángel Gabriel, el ángel de Jehová, es el mismo Jesús. Los mormones, por su parte, dicen que es otro Dios, un Dios más, que fue creado y que incluso es hermano de Satanás. Es decir, que Jesús y Satanás son hermanos y como que entre ellos había una rivalidad. El uno es el bueno y el otro es el malo. Las religiones orientales dicen que es un profeta más, un profeta simplemente que anuncia las cosas venideras, que tiene palabra profética, etcétera, etcétera, etcétera. Los judíos se detienen a mirar. La imagen que tienen los judíos de Jesús es la de ser el rabí, un gran maestro. Los ateos, por su parte, piensan que Jesús no es más que un mito, no es más que una historia, no es más que inmersa dentro de la historia del hombre, de la imposibilidad del hombre de poderse explicar las cosas naturales, y entonces inventa a un mito, inventa a un Dios sobrenatural para tratar de explicar las cosas. Es lo que piensa el ateo. Por eso Jesús hoy te hace a ti esta misma pregunta. ¿Quién dices que soy yo? ¿Tú qué piensas de mí? ¿Qué piensas de Jesús? En la Biblia, que es donde nosotros debemos buscar la respuesta. La respuesta la buscamos en la Biblia. Nosotros debemos, para aquella respuesta que tenemos en la boca, Jesús es mi Salvador, Jesús es mi Señor, Jesús es esto, Jesús lo otro. Todas las respuestas que nosotros tenemos, debemos corroborarlas en la Biblia, entrar a la palabra de Dios para ver si nosotros estamos en la respuesta correcta o estamos en una respuesta que de pronto puede estar equivocada. Y en la palabra de Dios encontramos varias referencias a lo que la gente pensaba de quién era Jesús. Mire, por ejemplo, unos decían que Jesús es el hijo de José y María. Punto. Para de contar. ¿Quién es Jesús? El hijo de José y María. Punto. Así como si preguntaran, ¿quién eres tú? ¿Quién es Pepito Pérez? El hijo de Pedro y el hijo de María. Punto. Pare de contar. Jesús, muchos en la Biblia, simplemente tenían ese marco de referencia, que Jesús es el hijo de José y de María. Váyase al Evangelio de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan.
En el capítulo 6, Juan capítulo 6, versículo 41, nosotros vamos a encontrar una referencia a esta situación. Entonces, los judíos comenzaron a murmurar contra él, como cosa rara, porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Mire, lo primero que nosotros consideramos en esta palabra es que Jesús quiere darse a conocer. Él quiere que tú y yo sepamos quién es Él. Pero que no entremos en elucubraciones baratas, no entremos en deducciones. Entonces por eso Él nos revela quién es. Yo soy el pan que bajó del cielo. Punto. Eso es. La primera indicación es que nuestro Señor Jesucristo nos da la respuesta para que nosotros la tengamos clara. Y se las dio. Y se decían, cuando ellos escucharon que Jesús dijo, yo soy el pan que bajó del cielo, decían, ¿acaso no es este Jesús, el hijo de José, el hijo de María? No conocemos a su padre, no conocemos a su madre. ¿Cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? ¿Cómo es que sale? Iglesia, nosotros vemos aquí a las personas que cuando se enfrentan a Jesús y Jesús les revela quién es Él, terminan diciendo, pero ¿cómo así? ¿Y de dónde se las viene a dar? Si yo conozco a su papá, yo conozco a su mamá, sus hermanos, sus amigos están con nosotros. Es decir, desconocen totalmente las palabras de Jesús, esas palabras de poder, revelándose el quién es, y simple y llanamente se detienen a mirar lo que ven sus ojos. Iglesia, aquí podemos apreciar que mientras algunas personas se maravillaban de la doctrina, se maravillaban de sus milagros, se maravillaban de sus obras, para otros simplemente era un carpintero, el hijo de un carpintero, el hijo de un artesano. Así de sencillo, el hijo de José y de María, punto. Porque es más importante reconocerlo como algo natural. Iglesia, pero nosotros sabemos en nuestro corazón y a la luz de la palabra que Jesús es mucho más que un simple carpintero, que un simple artesano. Iglesia, Él es el alfarero que edifica nuestra vida. Él es el alfarero que hace todas las cosas nuevas. Es el pan que da vida. Él mismo se revela, yo soy el pan, el alimento que da vida. Yo he venido a ti para que tengas vida y la tengas en abundancia. Toma, recibe este pan, nútrete de este pan, iglesia. Pero los religiosos de la época lo despreciaron. Como muchas personas hoy en día, cuando se presenta a Jesús como el dador de vida, no, prefieren adorarlo en una estampa, prefieren adorarlo en una cruz, prefieren adorarlo en un rosario, prefieren adorarlo en un ícono muerto, que verdaderamente recibir el pan que da vida. Por eso, la misma palabra de Dios lo describe, iglesia. Son muertos vivientes, están muertos porque no tienen a un Dios vivo, tienen a un Dios muerto, a un Dios inerte, iglesia. Por eso, iglesia, cuando los fariseos escuchan estas palabras, lo acusan de engañador. Y nosotros cuando predicamos a nuestro Señor Jesucristo, también nos acusan de ser engañadores, de llevar mentiras. Los fariseos en esta época, iglesia, le dijeron a Jesús que era un ministro de Satanás. Usted lo recuerda en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, en el versículo 24, se describe muy claramente cuando ellos decían que las obras que hacía nuestro Señor Jesucristo las hacía en el nombre de Belcebú, en el nombre de Satanás. Y ahí es cuando Jesús les habla y les dice que una casa dividida no puede prosperar. Y cómo no pueden manifestarse el poder de Satanás cuando Jesús vino a vencer a Satanás en la cruz. Pero mire el concepto de Jesús, un concepto netamente natural, como muchos hombres y muchas mujeres hoy en día lo tienen. Pero también, iglesia, para otros, Jesús es el milagrero. Jesús es el milagrero. Cuando Jesús dice, ¿y tú qué piensas de mí? ¿Quién crees que soy yo? El milagrero, es decir, el que me soluciona todos los problemas. ¿Cuántas personas ven a Jesús como el solucionador de todos los chicharrones? Iglesia, es el que nos debe hacer los milagros. La gente le exige milagros. La gente cuando llega a su presencia no llega en un espíritu de arrepentimiento, de confesión, de adoración, sino de petición. Vengo por un milagro. Este es el Jesús preferido. Este es el Jesús preferido. Lea en Juan capítulo 6, en el versículo 2. Juan capítulo 6, versículo 2. Y vemos
ese reflejo. Y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Es decir, a través de los milagros, la gente no veía a Jesús como el pan que da vida, sino a Jesús como el milagrero, el chamán, el que hace milagros, el que expulsa demonios, el que da de comer, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el versículo 26 precisamente, nuestro Señor Jesucristo les corrobora eso y les dice: ciertamente, les aseguro que ustedes me buscan, ustedes me siguen, ustedes van a la iglesia, ustedes me claman, ustedes me oran, ustedes me piden, porque han visto señales, porque han visto prodigios. No porque habían visto milagros o no porque hayan visto prodigios, sino porque comieron pan hasta llenarse. Es decir, ustedes me siguen a mí porque creen que yo soy el milagrero que tengo que solucionarles el problema de todos y todos. Iglesia, el pueblo seguía a Jesús por sus milagros, Y lastimosamente hoy vemos en multitud de iglesias que mucha gente busca a Jesús solo por los milagros. En el mundo entero, aun cuando no son creyentes, seguidores de Jesús, que creen en Él, lo buscan. Si le piden a una oración, es buscando un milagro. Ahora bien, buscar a Jesús como el milagrero, el que hace milagros, no es que sea un error. El error está en seguirlo. Yo busco a Jesús porque yo necesito que arregle mi vida. Yo busco a Jesús porque necesito un milagro. Amén, gloria a Dios. Pero el error está en seguirlo, en buscarlo, en ver el milagro que hace en nuestra vida y luego olvidarlo. No reconocer quién es Jesús. No reconocer que Él se nos revela a sí mismo como el pan que da vida. El pan que nosotros necesitamos absolutamente todos los días. Iglesia, es cierto que nosotros nos relacionamos con Jesús a través de los milagros. Los milagros han sido una bendición grandemente provocadora de nuestra identidad como cristianos, porque a través de Él nosotros llegamos con una gratitud maravillosa, que lastimosa y desgraciadamente esa gratitud después se nos convierte simplemente en una acción de gracias, como un concepto netamente formal, netamente de cortesía, netamente de elementos del diario vivir, del respeto y de la honra, y le terminamos diciendo a Dios: gracias por la comida, gracias por esto, gracias por lo otro, gracias por esto, gracias por cuidar a mis hijos, gracias por esto, porque Jesús es la nana, Jesús es el proveedor, Jesús es es el chofer que me debe llevar, Jesús es todo, pero nos olvidamos de la gratitud que debe haber en nuestro corazón, del agradecimiento. Iglesia, es cierto que nosotros recibimos grandes bendiciones a través de los milagros, pero debemos pasar a una esfera mayor de conocimiento de Jesús. Tenemos que conocer mejor a Jesús. No solo es el milagrero, no solo es el que nos provee todo, hay mucho más allá. Hay que entender y hay que interiorizar en el fondo de nuestro corazón que definitivamente es el pan que nutre nuestra vida. Y la vida que nosotros vivimos necesitamos, así como cuando usted se levanta todos los días en la mañana y necesita un café, necesita un pan, necesita un alimento, de igual manera nosotros necesitamos nutrirnos todos los días de nuestra vida del pan que da vida. Amén, iglesia. Pero también vemos nosotros a muchas otras personas que reconocen o ven a Jesús y dicen: es el Rey. Simple y llanamente, es el Rey. Si usted recuerda, los magos, los reyes magos o los sabios que vinieron de Oriente cuando nuestro Señor Jesucristo nació en Belén, preguntaron por el Rey. Ellos llegaron a Nazaret, ellos llegaron preguntando por el Rey, es decir, ya lo reconocieron que era el Rey, y ellos decían: aquí va a ocurrir algo maravilloso, algo espectacular, porque es el Rey. Pero no tenían esa revelación, ese conocimiento que ese Rey que supuestamente estaban buscando había sido conformado primero como el siervo, el dador del pan, el dador de la vida para salvarnos y después ver su reinado. No,
La gente lo que ve es simple y llanamente primero su corona, su reinado. El pueblo, el mismo pueblo, el pueblo judío. Al ver los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo, lo quisieron declarar rey. Quisieron hacerlo rey. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, en el versículo 15 de Juan, escuché lo que dice la palabra de Dios. Pero Jesús, lea desde el 14 para que lo entendamos. Al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir, en verdad este es el profeta, el que ha de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza, se lo querían llevar a la fuerza. ¿Para qué? Para declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. La gente lo quería coronar de rey. La gente quería que nuestro Señor Jesucristo se entronara en el gobierno del pueblo de Israel y los gobernara como rey. Así de sencillo. Así de sencillo. Estaban buscando un rey temporal. Un rey. Los reyes son temporales. Gobiernan tantos tiempos de vida, tantos años y se mueren. Un día se mueren como los gobernantes que se aferran al poder y se aferran al poder. Tarde o temprano se mueren, por las buenas o por las malas, se mueren. Y allí dejan su reinado, allí dejan ese trono. Iglesia, la gente estaba buscando un rey temporal que le solucionara los problemas, que le solucionara las adversidades que estaba viviendo. Incluso el mismo Pilato, si usted lo recuerda, se refirió a nuestro Señor Jesucristo como el rey de los judíos. Dijo, este es el rey de los judíos. Y los judíos se disgustaban. Son los judíos, porque al principio lo reconocen como el rey, pero después invierte la cosa y no, ya no es nuestro rey, ese no es el que nosotros queremos, ese no es el rey de los judíos. Y sin embargo, Pilato, usted lo conoce en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18 está descrito, mandó a poner un letrero en la cruz que dice, INRI, Jesús, rey de Nazaret, rey de los judíos. Pero iglesia, Jesús es más que un rey de burla. Un rey al cual le pusieron una capa, le pusieron una corona de espinas, le tiraron un cetro para burlarse de él. Es más que un rey de burla o de reconocimiento netamente humano. La misma palabra de Dios nos lo dice, iglesia, que Jesús es el rey de reyes, el señor de señores, que vendrá a establecer su reino. Porque él mismo lo dijo, mi reino no es de este mundo. Yo no he venido aquí a ponerme una corona, yo no he venido aquí a poner en orden el sistema social, el sistema político, el sistema económico, el sistema financiero de este mundo. Yo he venido aquí a organizar y a poner en orden el sistema espiritual. Y para eso yo primero tengo que morir. ¿Para qué? Para que todos sean nutridos con el pan que bajó del cielo, para que sus corazones, sus vidas se alimenten de ese pan y luego, en la era venidera, entonces todos formemos parte de ese reinado maravilloso en el cual estará nuestro Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén, iglesia. La bendición. Pero también, iglesia, otros dicen y otros piensan aquí, como está escrito, creo que lo acabamos de leer en la palabra, que Jesús es el profeta. Jesús es un profeta. Simplemente la imagen que tenían de Jesús era la de ser profeta. Y aquí está antecediendo el versículo 15 en el 14 de Juan, nos dice, al ver la señal que Jesús había realizado, todas las señales, todos los prodigios que hacía Jesús, todo lo que hablaba, todo lo que explicaba, la gente comenzó a decir, en verdad, este es el profeta que ha de venir al mundo. Los judíos veían en Jesús un profeta. Un profeta es un mensajero de Dios que anuncia las buenas nuevas o que anuncia lo que va a venir o que anuncia las tragedias que de pronto puede llegar a ocurrir a un pueblo. Cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó su ministerio, cuando Él comienza su ministerio, o ya va un poco más avanzado su ministerio, se está consolidando el ministerio, el rey Herodes ya había matado a Juan el Bautista. Ya lo había matado a Juan el Bautista. Y creyó, cuando empezó a escuchar de Jesús, porque el primer dolor de cabeza de Herodes fue Juan el Bautista y todo lo que le decía, encima de todas sus expresiones y de toda la palabra y la verdad que le decía. Pero después de muerto Juan el Bautista comienza a escuchar de la fama de Jesús. Y cuando escucha de la fama de Jesús, se asombra, iglesia,
porque piensa y cree que es Juan el Bautista el que ha resucitado, el profeta ha resucitado en Jesús y es un profeta. En Mateo capítulo 14, váyanse a Mateo capítulo 14, nosotros podemos ver Mateo capítulo 14, Mateo 14, versículo 1. 14, 1. Escuche lo que dice la palabra de Dios, para que lo corroboremos. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús. Escuchaban lo que hablaban, todo lo que decía la gente. Y comentó a sus sirvientes, muy internamente, ese es Juan el Bautista. Es decir, no estaba creyendo en Jesús. Ese es Juan el Bautista, ese es el profeta. Juan el Bautista ha resucitado. Ese ha resucitado. Por eso tiene poder para realizar milagros. Por eso es que hace tantos milagros. Y en el versículo 5 dice, Herodes quería matarlo a Juan el Bautista, porque está haciendo una explicación, pero le tenía miedo a la gente, porque consideraba a Juan como un profeta, a Juan el Bautista. Y por eso ahora que ve a Jesús, dice, es que Juan el Bautista reencarnó en Jesús, en el profeta, en otro profeta, y me quiere seguir haciendo la vida imposible. Muchos, iglesia, con gran confusión, creían que era un profeta. Creían que era un profeta. Un profeta que anunciaba. Mucha gente le decía, Señor, tú tienes palabra de Dios. Wow, tú hablas de Dios. El mismo Nicodemo, ese sacerdote fariseo que dio el voto para que Jesús sea crucificado. Ese mismo que una noche salió deslizándose en la noche a buscar a Jesús para decirle, Señor, yo sé que tú eres un profeta, yo sé que tú eres el Hijo de Dios. Ese que dijo, Señor, ¿cómo tengo que nacer de nuevo? ¿Cómo me meto en el vientre de mi madre? Había muchas confusiones, y entre muchas confusiones la gente decía que era un profeta reencarnado. Recuerde usted la cita inicial, la cita de Juan, que en Juan, en el capítulo 16, en el versículo 14, la cita inicial, le dice, unos dicen que es Juan el Bautista, cuando Jesús les pregunta, bueno, ¿y la gente qué dice de mí? ¿Quién es? ¿Y ustedes qué dicen? Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. Es decir, la gente consideraba a Jesús como profeta, pero Jesús es más que un profeta. Jesús es el alfa y el omega, el principio y el fin. Por Él y en Él fueron creadas todas las cosas. Y por Él y en Él todo será destruido. Y por Él y en Él todo será restaurado. Amén, iglesia. Iglesia. Pero también hay otros personajes, otras personas, tanto en este tiempo de Jesús como hoy en día, que simple y llanamente piensan que Jesús es el Maestro. Muchos reconocían la sabiduría de Jesús. Era un maestro, rabí, maestro. Las grandes enseñanzas de Jesús. Las grandes enseñanzas de Jesús impactaban en el corazón de las personas y lo hacían ver como ese gran maestro. Lo llamaban rabí, siempre, desde sus discípulos y todo el mundo, siempre. Incluso a nuestro Señor Jesucristo, Él también de una u otra manera avaló el título de maestro, pero va mucho más allá, muchísimo más allá. ¿Por qué? Porque incluso los ateos, los que no creen en Él, lo reconocen también como un prominente maestro, un enseñador del conocimiento, un enseñador de la palabra, no de la palabra de Dios, porque para los ateos no, sino de la palabra escrita culturalmente por un pueblo. Pero para los creyentes es más que un maestro. Para nosotros como cristianos, como sus seguidores, es más que un maestro. Hay personas que conocen a Jesús, que lo conocen, porque lo han oído escuchar de Él en la palabra de Dios, pero no reconocen quién es Él, no reconocen. Y esto no nos debe asombrar a nosotros, iglesia, porque incluso a los mismos discípulos de nuestro Señor Jesucristo les pasó. Ellos que vivían de día y de noche con Jesús, las 24 horas de esos 3 años que duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra, los discípulos estuvieron 24 horas con Él, día y noche, comían en el mismo plato, dormían en el mismo árbol, juntos oraban, juntos iban a la sinagoga, etc.
etc. Estaban con él, juntos, en unidad, y les enseñaba y les predicaba. Sin embargo, ellos no lo conocían, no lo conocían. Y él necesitaba todos estos acontecimientos que ocurren, es con el objetivo. Por eso esta pregunta que les hace Jesús: ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y ustedes qué piensan de mí? Es simple y llanamente porque Jesús quiere tener la certeza y la seguridad de que entienden quién es Él. ¿Quién es Él? ¿Por qué? Porque no lo conocían. Mire que en Mateo capítulo 8, Mateo capítulo 8, permítame. Mateo capítulo 8, en el versículo 26. Mateo 8, 26. Dice: hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas. Usted recuerda, en este momento estamos hablando que Jesús calma la tormenta. Los discípulos van en una barca con Jesús y hay una tormenta muy grande y se asustan. Y reprendió Jesús el viento y todo quedó completamente calmado, completamente tranquilo. Pero mire lo que dicen los discípulos. Y cuando Jesús escucha, porque Él escucha esto, aun cuando ellos se hacen a un lado para hablar, para murmurar, para comentar entre ellos, Jesús los escucha, siempre escuchaba. Jesús escucha los murmullos, Jesús escucha tus murmuraciones, Jesús las escucha. Eso lo escucha, Él sabe y escucha las murmuraciones de nuestro corazón. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Mire que los mismos discípulos de nuestro Señor Jesucristo decían: pero ¿a quién estamos siguiendo? ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué poder tiene, iglesia? ¿Quién es este que los vientos le obedecen, iglesia? Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se empeña en preguntarles: ¿ustedes quién dicen que soy yo? ¿Ustedes qué piensan de mí? Porque yo los veo que se hacen preguntas y como que no tienen claridad de quién soy yo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, también nos ocurre, Juan capítulo 14, ocurre también otra historia parecida con los discípulos y especialmente con Felipe. Váyase a Juan capítulo 14. Juan 14, en el versículo 8. Señor, dijo Felipe, uno de los discípulos que había estado también con él, muéstranos al Padre, muéstranos a Dios. Señor, tú has estado con nosotros aquí bastante tiempo y nosotros queremos ver a Dios, queremos ver al Padre. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, le dice Jesús, pero Felipe, se agarra la cabeza y dice: ay, yo ya no entiendo. Pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes, tanto tiempo que hemos andado juntos, tantas enseñanzas que has recibido, tantas veces que has ido a la iglesia, tantas veces que has leído la palabra de Dios, tantas veces que has ido a ayunos, tantas veces que has hecho devocionales, tantas oraciones, tanto tiempo, y todavía no me conoces. Y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme: muéstranos al Padre? Iglesia, aquí nos está demostrando, iglesia, que estaban muy cerca, pero que no sabían, no reconocían a Jesús quién era. Definitivamente, iglesia, todas estas preguntas, estas dudas se resumen en una sustentación de una respuesta que la da Pedro. Jesús es Dios. Jesús es nuestro Salvador. Jesús es Dios. Jesús es nuestro Salvador. Y siga leyendo usted allí en Mateo, donde se revela, donde se muestra verdaderamente una vez más, corroborando: yo soy el pan que bajó del cielo para nutrirlos, para alimentarlos. En Mateo capítulo 14, versículo 10, escuche lo que sigue diciéndole, no solo a Felipe, no solo a los discípulos, sino a todos nosotros, a su iglesia. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, los mensajes, las predicaciones,
el Evangelio, las buenas nuevas, todas estas buenas noticias que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre. Y al afirmar, iglesia, Jesús que está en el Padre está afirmando, yo soy Dios y yo he venido a salvarlos, yo soy su Salvador. Créanme que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. O al menos, créanme por las obras mismas. ¿Y cuál fue la obra más grande? ¿Cuál es la obra más maravillosa que Jesús hizo? ¿Cuál fue el milagro más espectacular que nuestro Señor Jesucristo hizo? No es el milagro del vino, no es el milagro de caminar en las aguas, no es el milagro de sanar, es el milagro de morir en la cruz. Créanme, porque yo no he venido a pedirles que reinen conmigo. Yo no he venido a pedirles que me rindan tributo. Yo no he venido a pedirles que formemos un reino grande y en el cual todos construyamos grandes ciudades. Yo he venido a morir por ustedes. Créanme, yo he venido a ocupar el lugar que les corresponde a ustedes, porque escrito está, la paga del pecado es la muerte. Y yo quiero ocupar ese lugar de la muerte para que ustedes sean salvos. No hay ni en el cielo ni en la tierra, ni bajo la tierra, una persona distinta a Dios mismo que puede sanar, que puede quitar todos los pecados del mundo. Amén, iglesia. Los fariseos no entendían esto como muchas personas no entienden y quieren seguir viendo a Jesús de todas las formas, menos verlo como Dios y como Salvador. Y por eso los judíos lo mataron. Y por eso las personas lo rechazan a Jesús. Y por eso, porque prefieren una estampa, porque prefieren una imagen, porque prefieren otra cosa, porque prefieren un milagro, porque prefieren unos ritos, porque prefieren unas cadenas. Iglesia, no podían creer que Él fuera Dios hecho carne. No lo podían creer. No lo aceptaron a Jesús como Salvador. Y Él nos da a nosotros la identidad de ser pecadores redimidos. Porque la iglesia está llena de pecadores, pero redimidos. Es decir, salvos. Salvos. Iglesia, como hemos visto, un profeta, un maestro, un rey, un milagrero, no puede salvar. No puede salvar. El profeta no salva. El maestro no salva. El rey no salva. El milagrero no salva, no nos puede salvar. Solo Dios nos puede salvar. Solo Dios es el único, dice la palabra de Dios, iglesia, que nuestro Señor Jesucristo, ese Dios, ese verbo hecho carne en esta tierra, no cometió pecado alguno. Solo es Jesús, es el único que puede reconciliar, que pudo reconciliar a la humanidad con Dios. Y por eso nosotros lo adoramos a Él. Lo adoramos a Él, porque sobre Él se le entregó toda autoridad, cielo, tierra y debajo de la tierra, en las profundidades. Él tiene la autoridad sobre este universo. Iglesia, cuando nosotros lo conocemos, lo reconocemos y lo seguimos, nuestra vida va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Tú sigues a Jesús. Tú reconoces que Él es tu Dios y tu Salvador. Tu vida cambia. La palabra de Dios nos da una descripción detallada de quién es Jesús. La palabra de Dios nos dice y nos reafirma que no nos contentemos escuchando lo que dice la ciencia, lo que dice el mundo, lo que dice la religiosidad de quién es Jesús. La misma palabra de Dios nos describe, nos hace una descripción detallada y es una descripción, iglesia, que nosotros debemos sembrar en nuestro corazón. Sembrarla en nuestro corazón y decir, esto es lo que pienso, esto es lo que yo creo de nuestro Señor Jesucristo y actuar de acuerdo a esa descripción que se encuentra en la carta a Colosenses. Yo le invito para que vaya a Colosenses capítulo 1, versículo 5 y descubramos hoy en esa bendición, en esa maravillosa pregunta que nuestro Señor Jesucristo nos hace a todos. ¿Tú quién dices que soy yo? ¿Tú qué piensas de mí? En Colosenses, así como a los judíos, a los fariseos les dijo, yo soy el pan que da vida, el pan que bajó del cielo, a nosotros, a su iglesia, nos muestra a través de esta carta quién es nuestro Señor Jesucristo y debemos nosotros sembrar esta descripción en lo más profundo de nuestro corazón.
Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Él, nuestro Señor Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Es la misma imagen. Es el primogénito de toda creación. Porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Porque a Dios le agradó habitar en Él con toda su plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante la sangre que derramó en la cruz. Amén. Y si usted lo cree, dice amén y amén. Vamos a orar. Amado Señor, Dios bendito, Dios todopoderoso, queremos darte mil y mil gracias, Señor, por darnos la oportunidad de descubrir, de reafirmar, de corroborar, de interiorizar quién eres tú, Señor. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de seguir afianzando y afirmando nuestra fe en ti. A ti, Señor, sea siempre todo honor, toda honra y toda gloria. En el nombre de Jesús. Amén.